Saludos, les habla Natalie Narváez. En esta oportunidad vamos a hablar de estructura de datos y para comenzar vamos a definir qué es una estructura de datos. Entonces podemos hablar de que es una colección de elementos que son conocidos y hacen parte y se convierten en miembros de una colección. Los algoritmos requieren una representación apropiada de los datos. También hacen uso de colecciones compuestas que son capaces de interrelacionarse y de formar diferentes estructuras de datos. Siempre está definida por un tipo de dato y también reserva un espacio en memoria. Y pues estas pueden ser capaces de almacenar y manipular información debido a una declaración y una inicialización posterior. Las estructuras de datos tienen diferentes objetivos, entre ellos tenemos los siguientes: manejar una estructura simple, tener eficiencia de recursos, reducir tiempo de ejecución. Tenemos dos paquetes principales o importantes cuando hablamos de estructura de datos, y es una estructura dinámica y otra estática. ¿Cuáles son las diferencias o qué caracteriza cada una? Bueno, la estructura estática se caracteriza por su definición, tiene definido un espacio en memoria antes de la ejecución y cada espacio está definido por un índice. Es importante aclarar que el tamaño en memoria de la estructura no se puede modificar durante la ejecución. Bueno, y dentro de cuando hablamos de estructuras estáticas, tenemos los arreglos, tenemos las matrices también, archivos, cadenas de texto, y podemos mencionar que cuando hablamos de arreglos y matrices nos referimos a estructuras homogéneas y lineales que se organizan sistemáticamente dentro de un objeto que se va recorriendo, se va viendo de manera secuencial, contiene piezas de información del mismo tipo. Eso es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de arreglos y matrices dentro de lo que nos va a permitir como estructuras estáticas. Tenemos otro grupo de estructuras, son estructuras dinámicas. Estas se caracterizan porque no tienen definido un espacio en memoria o un tamaño, y este puede variar durante la ejecución y se usa usa memoria de acuerdo a lo que se requiera o a lo que va pidiendo, y también pues permite vincular datos en diferentes posiciones y de diferentes tipos. Dentro de estos entonces tenemos las listas. Estas son estructuras enlazadas de manera lineal entre grupo de nodo a nodo que contienen diferentes datos. También podemos hablar de árboles. Los árboles organizan los objetos basados en llaves que permiten manejar relaciones. También los árboles organizan múltiples objetos en términos de una organización jerárquica. Y los grafos es un juego finito de pares ordenados de aristas e identificadores o aristas llamadas nodos o vértices. Es muy útil para la asignación de recursos como redes, diseño de bases de datos, topología de red, e incluso podemos hablar de que Internet está desarrollado o su estructura es a través de estos grafos. Y las colas son estructuras lineales homogéneas que aplican el método FIFO, es decir, lo primero en entrar es lo primero en salir. Cosa diferente de las pilas, que las pilas son estructuras de datos, aunque son también lineales y homogéneas, aplican el método LIFO, que consiste en el último en entrar es el primero en salir. ¿Listo? Este es a grandes rasgos los tipos de datos. Bueno, cuando hablamos de estructuras
dentro de nuestras herramientas y hablamos de lenguajes puntuales como C++ y Java, estas estructuras se conocen diferente en cada herramienta, ¿sí? O en cada lenguaje de programación. Por ejemplo, en C++ se usa la sentencia struct, luego se utiliza el nombre que va a tener esa estructura, en este caso pues identificador, y adentro va a tener los miembros que corresponden a esa estructura. Mientras que en Java no vamos a encontrar nunca esa instrucción struct, pero sí vamos a tener sentencias como clases que nos permiten tener asociados miembros de diferentes tipos. ¿Listo? Otra cosa importante es la inicialización de las estructuras. Para C++ entonces se utiliza el nombre de la estructura, el miembro, y se le asocian los tipos de datos. En Java es distinto. En Java tenemos que vamos a inicializar primero nuestro objeto o nuestra estructura y posteriormente, bueno, en este caso por ejemplo lo hicimos a través de un método que está asociado a esa estructura que se llama setValue, pues el cual nos va a permitir darle valores posteriormente a nuestra estructura previamente creada. Y bueno, un ejercicio relativamente sencillo que fabriqué hace algún tiempo es este. Ya se los muestro. Este es un código que lo que tiene es como la base de datos de unas ventas realizadas. Entonces vamos a limpiarlo. Entonces, ¿qué les voy a mostrar? Entonces, bueno, tenemos esto es para vehículos y es la venta de vehículos. Nos va a mostrar esa data. Entonces, importante. Esta es una estructura. Entonces tenemos una clase pública. Tenemos unos miembros asociados, que son estos. Y posteriormente esta estructura también maneja algunos métodos internos que nos permiten o almacenar data o obtener data de la misma. ¿Listo? Y aquí en la instrucción o en la clase main, entonces vamos a ejecutar y el código como tal es la clase principal en Java. Y aspecto importante, así se inicializa una clase y de esta manera, como les mencionaba anteriormente, a través de un método que es setValue, podemos asignarle valores a nuestra estructura. En este caso, pues se llama vehículo auto, ¿sí? Y aquí fue inicializada. Entonces, cuando ejecutamos este código, entonces nos dice que esta compañía tiene estos tipos de vehículo con estas características y nos dice digite un número para ver el registro de las ventas realizadas. Entonces se supone que previamente se tiene una data almacenada y lo que vamos a hacer es visualizar dentro de estas opciones cuáles han sido las ventas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si digitamos o queremos ver información para motocicletas, escribimos 3 y damos enter. Entonces, esta data que nos va a mostrar acá hace parte de esa estructura que ya les mencioné previamente. Listo. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos manejar las estructuras y pues espero que les haya sido beneficioso y les sea muy práctico. Hasta luego.